Yo nací en Santiago. Yo viví toda mi infancia y mi adolescencia en Santiago. Sin embargo, mi papá, mi familia paterna es de acá, de Chuquicamata. Mi papá nació en Chuquicamata y gran parte, digamos, de su niñez fue acá, en Antofagasta, frente al mercado municipal, ya donde está ahora el Pampino. Ahí mi abuelito tenía una peluquería. Mi abuelito japonés llegó de Kumamoto, de la isla de Kyushu, y él llegó en realidad a Valparaíso, pero luego se vino al norte y se radicó acá, se fue a Chuquicamata, tuvo una peluquería, la peluquería Tokio, que muchas personas de Chuqui se acuerdan, y eso es súper bonito. Mi papá nació en Chuqui y luego se vinieron acá después de la guerra. Bueno, cuando se inicia la guerra, en realidad los americanos digamos, sacan a los japoneses que estaban en Chuqui, en el campamento. Por lo tanto, mi abuelito se tuvo que venir y quedó acá en Antofagasta, frente al mercado. Por lo tanto, yo tenía, mientras yo crecía en Santiago, yo tenía como una deuda pendiente de conocer a mi familia nortina. Y me llamaba mucho la atención, porque yo bailaba en un grupo folclórico, donde los bailes nortinos eran lo más atractivo, lo que era la diablada, los morenos, los chunchos. Sin embargo, la cueca, que era súper tradicional, centro donde yo vivía y donde soy oriunda, y luego venían los bailes del sur, eran mucho más, digamos, con el mismo traje. Entonces a mí me llamaba mucho la atención lo nortino, porque yo lo veía mucho más, digamos, carnavalesco. Pero no conocía, no tenía mucho, digamos, de arraigo acá, porque no era, por la distancia geográfica, no veníamos cuando éramos niños. Me tocó venir a los 13 años a Antofagasta y conocer acá, y me llamó mucho la atención. Era muy distinto la geografía y pensé que nunca iba a volver. Yo pensé que iba a conocer a mis tíos, a mis primos, pero que yo nunca iba a volver. Y bueno, y ocurrió lo que mi papá siempre dice, que Antofagasta le cobró una presa, porque mi papá se fue a estudiar pedagogía en castellano en ese tiempo, al pedagógico en ese tiempo en Santiago, y ahí conoció a mi mamá. Entonces mi papá migró de Antofagasta a Santiago, conoció a mi mamá, se casó y formó la familia. Y yo me vine a estudiar Antofagasta, naciendo en Santiago, me vine a estudiar acá, Ingeniería en Acuicultura en la Universidad de Antofagasta, y me dejaron venirme porque en ese tiempo estaba la familia paterna, y acá yo conocí a mi esposo y aquí yo formé familia. Entonces fue totalmente lo contrario. Y yo cuando me vine a estudiar acá me gustó la carrera, me gustó mucho la conexión con el mar, con la vida que uno no ve, que está bajo el mar. Y también me gustó mucho lo que es Antofagasta, lo que es el clima, me gustó muchísimo. Y bueno, y aquí encontré a mi compañero de vida, y eso me hizo quedarme acá y formar la familia acá. Lo que me inclinaba mucho eran las artes escénicas. Yo quería estudiar teatro, que en alguna entrevista igual lo mencioné y se reían mucho. A mí me llamaba mucho la atención artes escénicas, el teatro específicamente. Había toda un movimiento cultural en Santiago en el momento en que yo di la prueba de aptitud, muy importante, que era el teatro callejero. Entonces a mí me llamó mucho la atención, además teniendo un hermano músico que nos complementábamos muy bien en la parte artística. Sin embargo, en ese tiempo todo lo que era arte era muy mal visto por el tema de la parte económica, que iba a ser muy precaria mi situación, y sobre todo mujer en ese tiempo era como súper difícil, que cómo yo iba a estudiar algo artístico y que cómo me iba a desempeñar, y que si no tenía, digamos, un esposo, no lograba casarme con un esposo que tuviera, digamos, mucho poder adquisitivo, iba a poder sobrevivir si yo quería algo artístico, y la verdad es que fue muy difícil. Entonces, la segunda opción, que a mí me gustaba mucho, era veterinaria y todo lo que tenía relación con flora y fauna. Por esa razón, bueno, como en tercera opción, yo quedo en Ingeniería en Acuicultura, y con muy poca expectativa. Yo pensaba que me iba a devolver a estudiar y a intentar veterinaria, porque no me alcanzó el puntaje, esa es la realidad de veterinaria. En la Austral siempre quedé con esa ganas de irme a la Universidad Austral en Valdivia, pero no quedé. Y cuando yo llego a estudiar acá Ingeniería en Acuicultura, pensando en que yo después iba a volver convalidando ramos, realmente me encantó la carrera. Visualicé que la carrera tenía como varios puntos de vista
a ver, ¿cómo puedo decir esto? Que uno se podía desarrollar habilidades en más de un eje. Tiene toda la parte biológica, pero también tenía toda la parte de elaboración de proyectos, que es algo que yo creo que es fundamental en lo que yo después me desenvolví, que es la elaboración de proyectos como gestionar redes y toda la parte ingenieril, que es, digamos, lo más débil mío. Pero era una carrera que tenía mucho que ver también con el desarrollo social, impulsaba mucho a la parte de visualizar, no solamente como empresa, sino que cómo aportar a la sociedad. Y eso me gustó mucho, que tenía muchos ejes y la carrera la encontré muy transversal y me enamoré de la carrera y la terminé. Creo que las oportunidades se me fueron dando. Yo siempre les digo a mis hijos que yo soy afortunada, soy demasiado afortunada y soy muy agradecida de la vida porque, si bien es cierto, yo quería estudiar teatro y fue algo que no pude torcer la mano porque de hecho yo quedé en la Universidad Católica, quedé seleccionada, o sea, yo tenía que irme nomás. No pude dar la vuelta de mano en ese momento porque yo entendí la aprehensión de mi papá, la aprehensión de mi mamá y algo que yo tengo muy arraigado por la sangre japonesa, soy muy empática. Entonces, yo dije, no, en realidad tengo que buscar una segunda, una tercera alternativa, mal que mal yo no me mando sola. Pero el poder desarrollar, y a lo que va tu pregunta, de poder realizar varias cosas y las que me gustan, yo creo que es la perseverancia, yo creo que es las ganas de, es una actitud de poder, digamos, desafiarme a mí misma. Las ganas de aprender, las ganas de poder hacer lo que a uno le gusta es lo que me movió a terminar una carrera, después a seguir un posgrado, a sacar un postítulo y ahora volcarme a lo que es la divulgación científica y que es algo que yo no lo tenía en mi mira, sino que fue cuando yo me di cuenta que no me entendían la gente cercana a mí de lo que yo hacía en ciencia. Yo investigaba en microbiología y me daba cuenta que no se entendía lo que yo hacía. Entonces ahí fue, digamos, involucrándome con la divulgación y algo que yo me di cuenta que aportaba mucho más en lo que es comunicar ciencia que en investigar. No he dejado de hacer investigación. Ahora cuando muchas veces me dicen, pucha, no te dejamos estudiar teatro. Yo ahora estoy haciendo teatro hace 5 años y es algo que me apasiona, pero que lo utilizo como herramientas para comunicar también. Entonces, creo que uno puede hacer las cosas que uno quiere si se las propone y siempre en pro, digamos, de aportar y de vincularse. Yo creo que las cosas que se hacen por el individualismo propio muchas veces queda ahí nomás. Entonces he aprendido muchísimo a eso, a ver qué es lo que puedo hacer con las herramientas que uno va ganando y para hacerlo colaborativamente creo que es lo que más, digamos, aporta a la sociedad. El tema, por ejemplo, de los posgrados, que son 2 posgrados, uno en el extranjero, en Japón, un país realmente muy... Para los latinos es muy complicado por el tema de que es muy estructurado todo, muy disciplinado. Los latinos tendemos a no ser disciplinados y el tema de justamente la brecha de género. En Japón es muy difícil. Eso para mí fue complicado, fue muy complicado, tuve que demostrar mucho, en Japón principalmente, tuve que demostrar que yo era capaz de hacer lo que tenía que hacer. Mi hijo mayor nació en Japón, haciendo el doctorado. A mí me pidieron que me devolviera cuando yo quedé embarazada de mi hijo, porque yo tenía que estudiar y no tenía que tener bebé y no tenía que ser mamá, yo tenía que estudiar. Fue muy difícil. Yo pensé en que yo era un referente, en ese momento yo era una embajadora de potenciales estudiantes chilenas que iban a postular una beca para estudiar en Japón. Entonces dije, si yo me devuelvo, va a marcar un precedente en que después cuando una chilena quiera postular una beca van a decir ella va a quedar embarazada y se va a devolver. Por lo tanto yo luché, yo creo que ha sido una lucha muy fuerte que di para que a mí me dieran una oportunidad. Yo le expliqué a mis profesores, en Chile se estudia y se trabaja y se es mamá y se hace de todo. Pero ellos me decían, pero aquí usted está en Japón y no puede hacerlo. Pero yo lo luché dando esa justificación, o sea, ese argumento más que justificación, ese argumento, o sea, yo soy acá una embajadora y no puedo marcar este precedente. Entonces, déme la oportunidad y si yo le fallo, yo me voy. Y me dieron la posibilidad, tuve que suplicar con reverencia, con todo, llorando obviamente, fue muy traumático,
y me dieron la única posibilidad. Si yo decaía en algún momento, ellos mismos, mis mismos profesores se iban a encargar de dejarme en el avión y que yo me devolviera. Y me hicieron la guerra, o sea, realmente llegó un momento en que yo odié a los japoneses, yo eso se los he contado a mis familiares, los odié profundamente, teniendo sangre japonesa, porque me hicieron la guerra mis compañeros, me desarmaban todos los experimentos, me hacían llorar en los seminarios diciéndome que todo lo que yo hacía no servía. A la única extranjera que le pidieron y le exigieron de que presentara los seminarios en japonés era a mí. A los coreanos, a los franceses podían hacerlo en inglés. A mí me pidieron que yo empezara a escribir en japonés, que yo empezara a hablar en japonés, y me empezaron a exigir que yo empecé a ver la brecha entre mis compañeros y yo. Era realmente muy distinto cómo me hicieron sufrir. Y yo me quería devolver, pero ahí tenía mi familia, mi esposo y mi mamá principalmente, que me decían, da la pelea, tú puedes, sigue, sigue, sigue. Y no renuncié, seguí hasta el final y prueba, digamos, de que valió la pena es que cuando yo terminé, mis profesores me lo reconocieron. Ellos llegaron, cuando yo tuve mi bebé, a Francisco, mi hijo mayor, ellos fueron al hospital a reconocerme con un regalo. Ellos, cuando yo me vine de regreso a Japón, nunca lo hacen con los estudiantes extranjeros. Ellos llegaron a la casa, a mi casa, a despedirse con toda la familia. Entonces, fueron gestos que después yo los aprendí, que realmente me respetaban. O sea, que se dieron cuenta que yo hice un esfuerzo por realmente responderles a esta oportunidad. Pero yo viví en carne propia, en carne viva, con llagas, heridas, lo que es sufrir una discriminación, en el fondo, porque realmente fue como, ya, usted quiso, pidió la oportunidad, entonces gánesela. Mirando hacia atrás, que me ha servido mucho esta conversación, para mirar hacia atrás, que no deje a esa niña, que no deje a esa niña, que esta niña está, esa joven adolescente también está, que yo soy todo eso, y que no deje de creer en mí, que soy capaz, siempre he sido capaz, y que creo que algo muy importante, que yo empiece a valorar a quienes están al lado mío y quienes realmente me quieren, que no lo he sabido mirar a los ojos, que no he sabido agradecerles y no he sabido darle tiempo. Eso desde ahora quiero hacerlo y le hablo a esa niña, le hablo a esa adolescente y a esa adulta que ya está pasando para adulta mayor. No hay tiempo, no hay tiempo y hay que tomarse un espacio para esa energía diaria, para ese alimento tan necesario que son los que están al lado y que lo puedo hacer, que crea en mí. Y de partida quiero agradecerle a ustedes, agradecerles por esto. Muchas gracias.